Buenas tardes. Yo necesito hablar en inglés. Permiso. Voy a hablarles sobre algunos de los problemas en el diagnóstico y de las comorbilidades en el déficit de atención con hiperactividad, y el trabajo que estoy presentando se basa en gran parte en las guías prácticas que publicamos en la Academia Americana de Pediatría hace algunos años, en la revisión del 2011, que son para el diagnóstico y el tratamiento de este trastorno. Al redactar las guías, asumimos varias cosas. En primer lugar, tenía que ver con el enfoque del tratamiento en el entorno de atención primaria. Es decir, que esto no se aplicaría a los niños que son tratados por psiquiatras en consultorios, sino que son para personas que están en entornos de atención primaria, pediatras generales. Por ejemplo, nos enfocamos predominantemente en niños de edad escolar, pero incluimos también las edades de 4 y 5 y a los adolescentes. Y el enfoque en general era en niños que no tenían enfermedades coexistentes importantes. Es decir, que no niños que tenían autismo y problemas de atención principales. En esos casos las guías no funcionan muy bien para ese contexto, pero sí para los niños en un rango más normal con este problema de déficit de atención. Estamos hablando ahora de los niños de 4 y 5 en nuestro país, que tienen un problema especial y es mucho más difícil para ellos recibir atención primaria para ver si tienen déficit de atención con hiperactividad, porque los síntomas de este trastorno son realmente muy difíciles de distinguir de la conducta normativa normal para este grupo etario. Hay, no obstante, buena evidencia a nivel del tratamiento para lo que son las intervenciones conductuales, es decir, enseñarles a los padres cómo manejar el trastorno de hiperactividad y déficit de atención en las edades de 4 y 5. Pero la evidencia para utilizar medicamentos y estimulantes para los niños de 4 y 5 es realmente muy limitada. En nuestro país tenemos la FDA, que sería lo que es la ANMAT en Argentina, y por razones que no voy a detallar, han aprobado el uso de anfetaminas en niños de 4 a 6 años de edad. Pero la evidencia para hacer esto es realmente muy limitada y por lo tanto no lo recomendamos. No recomendamos las anfetaminas. El metilfenidato, hay un solo estudio bueno en niños, pero solamente para niños que ya habían fracasado con otro tipo de intervención conductual y que tienen un alto nivel de severidad en lo que es este trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por lo tanto, no estamos seguros de que esto vaya a funcionar bien para lo que es el niño promedio de 4 y 5 años que no tiene problemas realmente graves. Es un tema muy delicado. Sugerimos que si pueden en esta edad traten de hacer alguna interconsulta con alguien que tenga más experiencia en problemas mentales, específicamente en este grupo. Más ampliamente, la academia se ha enfocado en la salud mental y tiene un equipo de trabajo para esto, para obtener guías, para dar a los pediatras sobre lo que es este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero también otras comorbilidades. Trabajamos principalmente en la depresión, la ansiedad, el comportamiento conflictivo y la agresión, las adicciones, las dificultades de aprendizaje y algunos de los síntomas de problemas socioemocionales en los niños desde el nacimiento a 5 años, porque no suele haber un diagnóstico, pero sí hay problemas. Quiero refrescar o repasar algunos conceptos, creo que todos lo saben, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos del déficit de atención con hiperactividad? Hablando al nivel de severidad del trastorno DSM-5, estamos hablando de que haya algún tipo combinado de síntomas de impulsividad e hiperactividad y de inatención, que predomine la inatención y que predominen los impulsos hiperactivos. Hablábamos de 6 síntomas de impulsividad e hiperactividad. Y en cada uno de estos casos, estos son síntomas que muchos niños muestran. Entonces, en el caso de los niños que sufren de este trastorno, tienen estos síntomas, pero en mayor cantidad y con mayor severidad.
el inicio de los síntomas tiene que darse antes de los 12 años. Cuando hablábamos del DSM-4, creo que el límite de edad era 7 años. Fíjense que han habido cambios en lo que es el Manual de Diagnóstico y Estadísticas DSM de enfermedades mentales. Tiene que estar presente, los síntomas deben estar presentes en 2 o más entornos. Es decir, que si un niño es muy difícil en su casa, pero le va perfecto en la escuela, le va perfecto cuando se junta con sus amigos, ese niño no tiene déficit de atención ni hiperactividad. Es decir, que los síntomas deben estar presentes en 2 o más entornos. Por lo tanto, reunir la información es muy importante y además esto tiene que afectar sus funciones. Hay veces que tenemos niños muy inteligentes, muy activos, les va muy bien en la escuela, pero son un poco impulsivos. Tal vez levantan la mano rápidamente y dicen quiero responder ya a la pregunta cuando están en la escuela. Pero nuevamente esto no es déficit de atención con hiperactividad. Realmente tiene que afectar la función y esto es parte importante del diagnóstico. Creo que saben, algunos de estos síntomas los conocen de la hiperactividad, por ejemplo, jugar todo el tiempo, retorcerse, jugar con las manos, con los pies, no estarse quietos. ¿Saben a lo que me refiero? Por ejemplo, correr o trepar excesivamente, hablar demasiado, ser impulsivos, interrumpir o largar las respuestas antes de que les terminen de preguntar, que tenga problemas en esperar su turno, falta de atención, que no pueda prestar atención a los detalles, cometer errores por descuido, perder las cosas todo el tiempo, por ejemplo, olvidarse de llevar la tarea a la escuela, olvidarse de ponerse las medias. Y todos estos síntomas de inatención deben persistir o persisten más cuando hay conductas impulsivas a la vez que los niños se van volviendo adolescentes. ¿Cuál es la prevalencia de este déficit de atención con hiperactividad? Es algo muy difícil de medir. En Estados Unidos la prevalencia varía. Hay estudios que hablan de un 4%, otros de un 12%. La relación de hombres a mujeres es de 3:1. Aquí tenemos las informaciones para Gran Bretaña, de casos severos 1%, otras variedades no severas 4%. Y encontré un estudio pequeño que se había hecho en Argentina que utilizaba los criterios de la revisión de DSM-3 y decían que había una prevalencia del 9% en Argentina. Es decir, que estamos hablando más o menos de números similares entre los distintos países. Pensamos que el déficit de atención con hiperactividad no es un problema muy grave, pensamos que a los niños les termina yendo más o menos bien, pero yo quiero resaltar algo que hemos aprendido en la última década, en los últimos 15 años, es que este trastorno genera muchísimas incapacidades para los niños, en 2 zonas principalmente. El rendimiento escolar, estos niños típicamente van a tener un rendimiento escolar que está muy por debajo de su coeficiente intelectual. Es decir, que estamos hablando de una disfuncionalidad muy importante y los medicamentos y los tratamientos no siempre logran mejorar esto. Otro problema tiene que ver con las relaciones con los pares. Estos son los niños que otros niños no dejan de lado. Son rechazados por otros niños, es decir, si hay que formar un equipo de fútbol, no van a elegir al niño que sufre déficit de atención e hiperactividad. Los dejan de lado, no tienen muchos amigos. Claramente que hay excepciones, pero en términos generales, estos son niños que tienen muchos problemas en cuanto a las relaciones con sus pares y el rendimiento escolar. Y por eso es muy importante lograr mejorar los tratamientos. En el diagnóstico del déficit de atención con hiperactividad, lo que sugiere la academia con sus guías es que cada uno de nosotros utilice criterios específicos para el diagnóstico, que se base en los síntomas DSM-5. Hay que documentar todo esto, la discapacidad que se tiene que dar, como dijimos, en más de un entorno. Esto quiere decir que en general alentamos a los médicos o al staff de ellos de tener un contacto directo en la escuela, para el caso de los niños en edad escolar. Para los preescolares esto puede ser realmente complicado, porque a veces tal vez no tengan otro observador adulto. Y no está bien hacer el diagnóstico solamente basándose en lo que dicen los padres. En el caso de los adolescentes es similar, tal vez tengan muchos maestros, pero no tienen ningún maestro que los conozca bien, que los conozca mucho. Por lo tanto, recopilar información lleva tiempo y es difícil. Y es importante siempre
buscar enfermedades coexistentes. También hay una serie de listas de control, la mayoría de ellas están disponibles en español, no todas, pero sí la mayoría, y podemos pensar a nivel amplio, un cuestionario para los padres que cubra una amplia cantidad de problemas mentales. Tenemos, por ejemplo, la CBSL, que es la lista de control del comportamiento infantil, y después tenemos otras listas un poco más acotadas que se enfocan en el trastorno específico del déficit de atención con hiperactividad, como el cuestionario SNAP, el Vanderbilt, el Conners. Son todos parecidos y lo que hacen simplemente es preguntarle a la mamá o al papá: ¿tu hijo se retuerce todo el tiempo en el asiento, no se puede quedar quieto, interrumpe? Es decir, que van repitiendo los criterios de DSM-5 y les piden a los padres que respondan por sí o por no. Y esto puede ayudar a los clínicos para recopilar información. No hay evidencia de ningún análisis de laboratorio como análisis de sangre que sea válido. Hematocrito, análisis de tiroides, de plomo. Esto no sirve para el diagnóstico del déficit de atención con hiperactividad. Esto no quiere decir que no haya una población pequeña de niños que pueda tener un trastorno tiroideo y que pueda tener este déficit de atención, pero la vasta mayoría de los niños, y yo diría que más que casi todos los niños, no han mostrado evidencias de anemia o de contenido de plomo en sangre. En nuestro país, el plomo es un problema porque está incluido en algunas pinturas, y a la edad de 4 o 5 años, los niños ya no tienen alto nivel de plomo. Tal vez sí cuando tenían 2 años, y por lo tanto es importante hacerles una prueba si están viviendo en zonas donde hay exposición al plomo. Pero para cuando tienen 5 o 6 años ya no van a tener este problema, por lo que no recomendamos este análisis de laboratorio. También hay juegos especiales que se pueden hacer por computadora, donde los niños tienen que ir tocando distintos botones. Son juegos que están bien diseñados, pero no funcionan, se los digo, no sirven, no son efectivos para poder distinguir niños con este trastorno de niños que no lo tienen. Y no hay evidencia de ningún tipo de imagen, resonancia magnética, un PET, que nos vaya a ayudar a distinguir a niños que sufren de déficit de atención de los que no. Así que no recomendamos nada de esto para el diagnóstico del déficit de atención. Ahora, respecto de las enfermedades coexistentes, estas son muy comunes en el déficit de atención. Tenemos el trastorno negativista desafiante, los trastornos de conducta, y hay mucho debate respecto de si esto es un continuo o si son trastornos separados. Yo pienso que estamos hablando un poco de lo mismo. Estamos hablando del trastorno negativista desafiante, que en realidad es un tipo exagerado de déficit de atención. En general, el niño que dice: no quiero hacer esto, no quiero ir a mi habitación, no me quiero ir a la cama. Este es el caso de los niños con este síndrome negativista desafiante, pero estamos hablando más o menos de lo mismo. Hay niños que rompen ventanas, que tiran cosas, maltratan a los animales cuando tienen un nivel más severo. El trastorno de conducta no es tan común, pero es muy serio. No es algo que los pediatras puedan manejar por sí mismos, sino que deben recurrir a ayuda buscando a otros profesionales para el manejo de un trastorno de conducta. Luego tenemos la ansiedad, que es muy común, la depresión, que también es muy común, los trastornos con TIC. Como dije anteriormente, los problemas de aprendizaje son también muy comunes. Tenemos los trastornos del espectro autista, que con la DSM-4, que eran las guías anteriores, nos decía que no podías tener autismo y déficit de atención, pero eso no es así. Ya en la DSM-5, en la actualización, se ve que un niño puede sufrir de autismo y de déficit de atención. Luego tenemos el trastorno negativista desafiante, como ya dijimos, que tiene que ver con un impacto en la autorregulación. La medicación puede llegar a mejorar este síndrome, aunque hay más evidencia de que las técnicas de paternidad y aplicadas por los maestros van a tener mucho más éxito para lidiar con este síndrome.
El trastorno de conducta es más que nada una emergencia psiquiátrica y en el caso de la ansiedad los tratamientos conductuales pueden ayudar, pero no hay mucha evidencia tampoco respecto de los medicamentos y la capacitación a nivel de habilidades sociales es muy importante. Para los adolescentes hay que ver las enfermedades coexistentes, trastornos del ánimo y de la ansiedad, pero también hay que tener en cuenta las adicciones. Esto es algo muy importante para brindar asesoramiento. Cuando tenemos pacientes con déficit de atención, hay que preguntarles de rutina si han tenido problemas de adicciones o de conductas sexuales riesgosas, porque es algo muy común en los jóvenes que tienen déficit de atención. Tener sexo inseguro es algo que se da de forma muy común y que es muy importante. La academia tiene un tool de herramientas, podríamos decir, para el déficit de atención y me parece que no está traducido en español, algo que realmente lamento. He estado insistiendo desde hace tiempo que se traduzca, pero contiene listas de control para detectar déficit de atención. Se puede bajar desde internet para que los padres lo puedan ver. Ejemplos de diagnósticos, por ejemplo, tenemos aquí Johnny, que es un niño de 6 años, un varón, que tiene problemas para quedarse sentado en la escuela. Ocasionalmente es un poco conflictivo, pero en general está bien, juega bien con sus amigos, semanalmente pelea con su hermana, pero en general es un chico feliz y contento. ¿Les parece que tiene déficit de atención? No cumple con los criterios. Después tenemos a Susan, 8 años de edad, es una niña tímida, no es buena estudiante, pero por lo general logra completar las tareas, no siempre entiende las instrucciones de la maestra. En su casa necesita que le recuerden permanentemente qué hacer y muchas veces se olvida de poner las medias para ir a la escuela. Yo no sé si es necesario usar medias para ir a la escuela en Argentina, pero donde yo vivo, en Boston, si no te pones medias, realmente vas a pasar frío. Entonces, ¿qué les parece? ¿Tiene déficit de atención con hiperactividad? Es difícil decir, ¿no es cierto? Esta niña sí necesita una evaluación un poco más profunda para descubrir si tiene o no este déficit. Sam, 12 años, solía ser buen estudiante, las notas bajaron de bueno a regular, se pelea mucho en los recreos, no termina la tarea y es muy negativo en su casa. No voy a hacer lo que me estás diciendo, mamá. ¿Les parece que tiene déficit de atención? Probablemente no, esto se parece más a un trastorno negativista desafiante y habría que hacerle una evaluación más profunda. Jackson tiene 9 años, siempre está haciendo algo, es bueno pero tiene una personalidad muy intensa. Salta para responder las preguntas en la escuela, no siempre tiene razón, pero sí seguro que es el primero en preguntar. La tarea está desprolija y a los padres les preocupa cómo anda en bicicleta porque tienen miedo que tenga un accidente. ¿Les parece que puede tener déficit de atención? Probablemente sí, no me sorprendería. Obviamente necesitamos una evaluación más profunda. Bueno, muchas gracias.